Muy bien. Muy buenas tardes. Estamos de regreso en Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico clínico. Perdón por los 7 minutos de retraso. Voy a poner un poquito de música, pero ya no nos dio tiempo. Entonces, pues va a ser un poquito como lo que haya. No sé qué estaba puesto antes, entonces así lo voy a dejar. Mira, creo que son The Shines. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, alto. Bien. Ahora sí. Nuestro más amado órgano. Y que nos permite amar todo lo demás. Y eso vamos a pasar por ahí porque el tema de hoy lo quería hacer como muy controversial, pero luego me dijo mi mujer que no lo hiciera tan controversial. Porque después iba a ser como el Grinch del Día del Amor y la Amistad. Que no me parece nada mal ser el Grinch de algo inventado para poder comprar cosas y demás, pero efectivamente tenemos necesidad de celebrar todo aquello que nos mueve. Entonces el amor es un término demasiado general, no vamos a meternos en cuestiones de definiciones, solamente vamos a quedarnos con la idea de que amar es todo aquello que nos llama, y podemos tener amor hacia cosas, personas y animales, etcétera. Y puede ser de manera adecuada, es decir, nuestro comportamiento para acercarnos y estar más cerca de aquello, lo que usualmente en inglés se llama attachment, ¿no? O sea, ese querer estar cerca de. Hay maneras saludables y maneras patológicas. Y antes de seguir por allí, voy a leer, no sé ni dónde, capítulo 2, voy a leer dos frases de dos grandes científicos y filósofos de hace más o menos como 2500 años atrás. Nada más como para tener claro que esto no es nuevo, ¿no? Y que también la visión, concepto y la palabra que tenemos para cada cosa lleva ahí varios miles de años. Y vamos a hablar sobre el corazón y el cerebro y por qué decimos recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón, cuando realmente deberíamos decir recerebrar. Es decir, volver a pasar por el cerebro, que es el que realmente guarda la información y la vuelve a obtener. Entonces hay dos tipos muy importantes. Uno es acmeón, de crota, de crotón, depende de cómo lo quedamos. Y otro es Hipócrates, que es el padre de la medicina. Ambos, más o menos en la misma época, eran contemporáneos. Acmeón conocía a Hipócrates y viceversa. Seguramente leyeron cada uno sus escritos. Y ambos dijeron dos cosas muy similares, en el mismo, más o menos ahí alrededor de 1450 a.C. Está en inglés, entonces voy a leerlo y voy a traducirlo al mismo tiempo. Entonces, nada más tengan un poco de paciencia. Acmeón decía, el cerebro es el asiento de todas las sensaciones. Es donde se encuentra toda la posibilidad de gobernar nuestras facultades. Todas las sensaciones, las sensaciones están conectadas en alguna manera dentro del cerebro. Y ahí nos vamos a quedar. Eso es lo único que voy a dar. Y luego Hipócrates, porque sigue la cita, no voy a seguir traduciendo en vivo. Hipócrates dice, es una cita, está muy famoso, y está escrita en un libro que se llama La enfermedad sagrada, que ya hemos hablado de esto hace más de un año. De hecho, si agarran los clips de YouTube de Neuroscopic, si buscan Neuroscopic en YouTube, están ahí todas las cápsulas que hemos hecho anteriormente, y las primeras hacen un poco de historia. Y esas pocas de historia que hicimos como 3 o 4, digo pocas porque por mí pudieron haber sido otras 20, hablamos justamente de ciertos escritos, de ciertos tratados, libros enteros, que no solamente los griegos, sino también los egipcios tenían, sobre enfermedades. Es decir, no acabamos de empezar a descubrir esto. Entonces, Hipócrates tenía varios tratados. Uno de los más famosos era el tratado sobre la enfermedad sagrada. Y ustedes dirán, pues, ¿cuál es la enfermedad sagrada? La epilepsia. Entonces, la epilepsia, llamada por Hipócrates la enfermedad sagrada, justamente porque teníamos ciertos conceptos mezclados, ¿no?, entre el espíritu, la cosa que no se toca, y lo que sí se toca, ¿no? Ese proceso también que llamamos mental actualmente, de que seguimos diciendo que hay una mente cuando nadie nunca la ha podido describir ni ha dicho cuáles son sus características. Lo que describimos es la función del cerebro, y ahí sí podemos hablar de función del cerebro a nivel químico, magnético, eléctrico, inclusive
subatómico y atómico, que le llamamos qualia en el cerebro. Pues, qualia es qué tantos milimoles de ciertos químicos entran y salen. Pero bueno, independientemente de eso, es cerebro, es cosa física. Entonces, en el Tratado de la Enfermedad Sagrada, Hipócrates comienza uno de sus capítulos diciendo: toda persona debe de saber que nuestros placeres, nuestras tristezas, nuestras risas, nuestras sorpresas, nuestro grief, que es nuestro pesar, nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestras lágrimas, viene todo de ninguna otra parte más que del cerebro. Entonces, esto lo dijo un tipo hace 2500 años atrás. Bueno, dos, ¿no? Entonces, hoy voy a seguir siendo un reduccionista absoluto, en donde no quiero decir que todo lo cause el cerebro, no, pero no tenemos ninguna otra hipótesis que nos responda mejor quiénes somos y cómo nos comportamos que el cerebro. Cuando exista otra, entonces todo el mundo cambiaremos, porque el cerebro está hecho justamente para eso, para encontrar información, ponerla a prueba, intentar sufrir lo menos posible, intentar gozar lo máximo posible con el mínimo de esfuerzo, porque somos seres vivos. Entonces, vamos a hablar de amor. Cuando hablamos de amor, ya dijimos, vamos a vilmente describirlo, definirlo, y si ustedes quieren reducirlo, porque es bueno, el cerebro tiene un sesgo automático para reducir cosas. Nos ha venido muy bien. De hecho, entre más lo reduzcamos y podamos después convertirlo en matemáticas y numeritos, voilà, me pueden estar viendo ahorita, tal cual en Turquía. Después nos enteramos que tenemos 2 o 3 personas que nos ven en Turquía. No sé si hablan español, ¿no? A lo mejor nada más están borrando de mí. Entonces, a lo mejor hay memes en Turquía. Pero sin embargo, alguien tuvo que haber convertido una bola de conocimiento que tenemos, digamos, automático por los sentidos, y los tuvo que convertir en cosas concretas que pudieran modificar y manipular y poder tener un aparato que me permita comunicarme con el mundo de una manera increíblemente simple y barata. Eso es lo que nos ha dado la ciencia moderna los últimos 200 años. Cosas que nunca jamás ninguna otra herramienta, ninguna religión, ninguna filosofía, nada, por miles de años nos ha dado tanto como un solo método de poder comprobar la certeza de la realidad. Eso, de hecho, es como la base del amor saludable. Poder comprobar que aquello que estamos sintiendo y queriendo realmente es bueno. Bueno significa que no nos hace daño, no nos enferma y no nos mata. Entonces, la sensación de amor, desde el punto de vista de pasión, de un sentimiento que nos mueve hacia algo, todo el mundo lo tenemos. Entonces, todo el mundo somos en cierta manera adictos al amor. Si todo el mundo somos adictos a algo, pues ya no podemos llamar adicción. Esa es una necesidad fisiológica. Así como todos los nutrientes esenciales. Hace poco estaba hablando sobre nutrientes esenciales en una escuela. Y resulta que nadie sabe cuáles son los nutrientes esenciales. Es decir, todo el mundo comemos, todo el mundo nos nutrimos, y nadie sabe, no nos han enseñado por lo visto, cuáles son los nutrientes que necesitamos esencialmente para sobrevivir, porque si no los consumimos, el cuerpo no los produce y nos enfermamos. Entonces salió ese tema porque el omega 3 es un aceite esencial. Entonces es un ácido graso esencial. Si no lo consumimos, nos morimos o nos enfermamos, por lo menos. Entonces hay ciertas cosas esenciales. Entonces lo esencial no es nunca una adicción, es una necesidad. Entonces, la diferencia entre adicción y necesidad es que la adicción es un proceso en donde algo que no es necesario originalmente, el cuerpo físicamente cambia, la neurona cambia para hacerlo necesario. Entonces hay muchos niveles y muchos procesos moleculares que producen estos cambios. Entonces voy a enfocarme específicamente en qué circuitos están como tal correlacionados con esta emoción que sentimos en todo el cuerpo, porque el cerebro, volvemos a lo mismo, impacta a todo el cuerpo a través del hipotálamo, un cubito de 1 centímetro cúbico que tiene por lo menos 12 núcleos que generan todas las hormonas que después van a todo el cuerpo y nos hacen sentir todo lo que nos hace sentir en el estómago, en el corazón, no solamente a través del hipotálamo y los químicos que produce hormonas, sino a través de un nervio que se llama nervio vago, que sale y inerva todo nuestro sistema interno, el corazón, intestinos, glándula suprarrenal. De hecho, hablamos de esto también cuando respiramos, cómo este nervio vago activa la glándula suprarrenal, que es la que ocasiona ciertas respuestas de estrés con catecolaminas y cortisol, y cómo podemos controlar eso solamente aprendiendo a respirar, poniendo en práctica el cíngulo con la ínsula.
Y el cíngulo y la ínsula también están involucrados en el proceso de la sensación de enamoramiento. Tiene pros y contras. El pro es que se siente increíble. El contra es que muchas veces las sensaciones increíbles, aunque sean positivas, van a hacer que ciertas otras partes del cerebro no funcionen del todo bien, especialmente a largo plazo, que es el prefrontal. Entonces solamente llamamos a alguien que no puede ver a largo plazo, no puede planear algo a largo plazo y no puede darse cuenta que lo que va a hacer en este instante, aunque se sienta bien, después de unos minutos, horas o días, lo va a hacer sentir horrible, lo va a enfermar. Esa es un proceso de aprendizaje que se da a través del prefrontal, pero se da a niveles subcorticales, bien básico. Y es justamente también lo que hablábamos la vez pasada, de qué tan difícil es controlar las emociones y el comportamiento, porque muchas veces se dan en ganglios que están más abajo de la corteza, que están por debajo de la corteza y que ya están aprendidos, y que muchas veces esos aprendizajes se dan desde 4 años de edad. Entonces vamos a hablar de básicamente 3 niveles de núcleos y de regiones que están involucrados en el proceso de placer. De hecho hay un circuito muy específico. Iba a imprimir unas cosas, pero pues, perdón, empezamos tarde y no tuve tiempo de imprimir nada, para poder mostrarles un poquito más, más amigablemente esto. Pero hay unos núcleos que llamamos, este es el puente, esta panza que ven aquí, le llamamos puente. Y este es el mesencéfalo. Son pequeños pedacitos del cerebro, no de la corteza, sino del encéfalo, subcorticales. Y hay ciertos núcleos que están alrededor de este acueducto, que es el acueducto que lleva el líquido cefalorraquídeo a toda la médula espinal. Entonces hay ciertos núcleos, uno que se llama el núcleo gris periacueductal, es decir, es un grupo de neuronas que están alrededor del acueducto, y otro núcleo que se llama núcleo ventral tegmental. Yo sé que todos los nombres en medicina parece que nos pusimos todo el mundo en una junta y dijimos cuáles son los más complicados o los más simpáticos y los decidimos de acuerdo a votaciones, pero no, simplemente se logró un par de personas que estaban haciendo las descripciones, y usualmente tienen mucha relación con dónde están. Entonces no voy a ponerme detalles, pero bueno, son núcleos que están en parte del mesencéfalo y producen, entre otros químicos, especialmente el núcleo ventral tegmental, produce dopamina. No quiero que esto se convierta en un extra reduccionismo de que solamente la dopamina tiene que ver en placer y en adicciones, porque va mucho de la mano. Una adicción es una especie de placer que el cerebro aprendió mal y le está dando demasiado valor y quita otras cosas que son necesarias para la vida. Es decir, es una sobreatención. Entonces, estos núcleos producen dopamina y van y afectan ciertos núcleos a nivel talámico y subcortical, como el caudado, el putamen y el globo pálido. Otro núcleo que está un poquito más arriba, que se llama el núcleo gris, el núcleo negro, perdón, ni gris. El núcleo negro es muy importante porque está involucrado en el proceso dopaminérgico, especialmente motor, y es lo que más se afecta, por ejemplo, en Parkinson. Y por eso el Parkinson tiene fases totalmente no neutras, son un poquito más negativas, como si la persona estuviera relativamente deprimido, pero constante. No tiene ningún cambio en su expresión muscular. Y en gran parte es porque este circuito, que llamamos mesolímbico y mesocortical, es decir, del mesencéfalo a la parte límbica, subcortical y cortical, dopaminérgicos. También regula, por ejemplo, la prolactina, que también a su vez regula la parte y también regula la hormona tiroidea. Entonces, se fijan, hay una bola de combinaciones muy específicas que dependen de la dopamina central a nivel del hipotálamo con otras hormonas y a nivel cortical para ponerles más atención a las cosas, para hacer todo lo posible para acercarnos a ellas, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado, porque independientemente de que el núcleo accumbens, que es uno de los núcleos más principales en los núcleos como tal subcorticales, junto con otros núcleos que se llaman caudado y putamen, que nos ayudan a movernos, son núcleos que unen una emoción, una respuesta emocional para movernos. Decíamos que la emoción realmente se tendría que haber llamado premoción. Entonces tenemos que decir, tengo una premoción negativa. Una premoción negativa es decir, una sensación que te da tu cuerpo ante un estímulo que te va a hacer que te muevas o te alejes de algo. Muy bien. Entonces, ese es el núcleo accumbens, especialmente con el cíngulo anterior. Hemos hablado mucho del cíngulo anterior. Y la amígdala. La amígdala regula tanto emociones positivas como negativas. Todo este circuito que llamamos córtico, subcortical, mesolímbico, dopaminérgico especialmente, que no es lo único que está involucrado. Oxitocina, endorfinas, endocannabinoides están involucrados. Y otras muchas hormonas, como decíamos, la tiroides, y otras tantas como el cortisol y catecolaminas, forman un circuito sumamente importante para movernos hacia lo que nos gusta. Entonces,
hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, ciertos tumores en estas áreas pueden hacer que nos comportemos increíblemente de manera patológica. Por ejemplo, hay casos en donde hay casos de pedofilia que aparecen de repente por un tumor en estas zonas. O casos de mucha impulsividad sexual, por ejemplo, alguien que pues, siempre ha estado normal y de repente se convierte en un violador y resulta que tiene un tumor ya sea o hipotalámico o en alguna región como tal de la corteza del cíngulo y corteza temporal mesial, o infartos. Es mucho más común en personas adultas que tengan pequeños microinfartos, que tengamos este cambio de comportamientos como si fueran una especie de depravados, ¿no? Entonces, acuérdense que es mucho mejor hacer un juicio de salud y médico, porque así podemos ayudar a alguien, en vez de un juicio moral y legal, que ahí nomás tenemos que castigar y desgraciar más a alguien que seguramente necesita ayuda. Entonces, cuiden, asegúrense de que lo que su cuerpo le está diciendo que quiere es realmente algo bueno a futuro. Asegúrense que la manera en que lo están intentando conseguir, acercándose a eso, es adecuado. Y obtengan oxitocina, dopamina de maneras adecuadas. El contacto físico, la cercanía es una necesidad social de nuestros cerebros, necesitamos esa cercanía. Y recuerden que todo lo que sientan viene de aquí. Así que conózcanlo, y la mejor manera de amar algo es conocerlo. Así que hasta la próxima. Salud y placer.